Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy. Mi nombre es Tuvia. La Torá, que ya hablamos varias veces y vamos a seguir hablando de la Torá, es un libro de enseñanza. En la lengua santa, Hora significa enseñanza. Un moré es un maestro. Una morá es una maestra. Es la misma palabra que Torá. La morá es la que enseña. La Torá es la enseñanza propiamente dicha. Y hay diferentes tipos de enseñanzas. Hay cosas que son así, directas, derechas. Dios dice, no tendrás otros dioses, no hagas idolatría. Ok, lo dice claramente. Hay otras enseñanzas que son un poco más sutiles. Están como en las historias, como escondidas. Y uno tiene que escuchar, leer, aprender y vivir con esa Torá y con esas enseñanzas. La Torá es una Torá de vida. Ahora bien, una de estas, para ver cuán profunda puede ser la cuestión. En la Torá se nos relata que el último libro de la Torá, se llama el libro de Devarim, el quinto libro de la Torá, transcurre 37 días antes de la muerte de Moshe. Todo el libro entero es el testamento, por así decir, de Moshe, y él hablando al pueblo de Israel, advirtiéndolos, enseñándoles, diciéndoles qué tienen que hacer dentro de la tierra de Israel, y diciéndoles cómo fue la historia de ellos, y qué ocurrió con ellos en el viaje de 40 años en el desierto. Al comienzo mismo, Moshe los advierte con palabras durísimas. Les dice, ustedes hicieron el becerro de oro. Ustedes, cuando enviaron espías, volvieron diciendo que la tierra no se podía entrar. Se quejaron un montón de veces que no tienen agua. Se quejaron un montón de veces que no tienen comida. Cuando Dios les hacía caer maná del cielo, se quejaron del man también. No les gustaba. Todo tipo de quejas, una tras de la otra. Moshe advirtiendo, dejen de portarse de esta manera, dejen de ser cabezas duras, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué Moshe esperó hasta el final de sus días para dar este relato, estas advertencias y hablar tan duro con el pueblo de Israel? Aparentemente, en cuanto una persona hace lo que está mal, hay que ir a decirle, ¡hey, hiciste esto, y aquello, etcétera, etcétera! Algo parecido encontramos al respecto del patriarca del pueblo de Israel, Jacob. Jacob, en Parashat Vayehi, al final del primer libro de la Torá, nos relata la Torá que le dijo un mensaje a cada uno de sus hijos. Los bendijo, etc. Pero al primero, el más grande, Reuben, a ese le dijo cosas durísimas. Por cuanto te apuraste y actuaste con el corazón más que con el cerebro, perdiste ser rey del pueblo de Israel, perdiste ser la casa de sacerdotes del pueblo de Israel, perdiste ser el primogénito del pueblo de Israel. Cosas terribles. Porque simplemente se apuró. Se enojó. ¿Cuándo se apuró? ¿Cuándo se enojó? Que de hecho el enojo es malísimo y esto lo vamos a estudiar, Dios mediante. ¿Cuándo se apuró? Cuando fallece Rachel, la esposa preferida de Jacob. Reuben pensó, ahora que falleció la hermana de mi mamá, porque Lea, que era la mamá de Reuben, y Rachel eran hermanas. Jacob la quería más a Rachel que a Lea. Ahora que falleció Rachel, papá, Jacob, va a venir y va a estar más seguido en la tienda de mi mamá, de Lea. Pero Jacob no eligió a Lea. Jacob se fue con Bila, que era, por así decir, una sirvienta de Rachel. Entonces Reuben pensó, ¡ay! La hermana de mi mamá, ok, era mejor que mi mamá. Lo acepto. Pero la sirvienta de la hermana de mi mamá es mejor que mi mamá. Entonces Reuben tomó la cama de su papá Jacob y la puso en la tienda de su mamá, Lea. Y esto Jacob lo consideró como algo malísimo, terrible. ¿Por qué te metes en mi mundo? ¿Por qué te metes en mi intimidad? Pero no encontramos que Jacob le haya dicho nada a Reuben. Ni mu. No le dijo nada. Solo al final de su vida, Jacob le dijo a Reuben, estuvo muy mal lo que hiciste. Entonces encontramos a Moshe al final de su vida, advierte al pueblo de Israel. Encontramos a Jacob al final de su vida, advierte a su hijo Reuben. ¿Por qué no lo hicieron en el momento? Y la razón de esto, varias ideas, pero una idea por lo menos. Cuando uno advierte a otra persona, uno tiene que hacerlo con muchísimo cuidado, de manera tal de asegurarse que uno no lo hace ni con enojo, ni con la excitación del momento, y uno no lo hace de manera tal que la otra persona, la que es advertida, se vea tan pero tan afectada que se aleje. Imaginemos un padre con sus hijos o una madre con sus hijos. ¿Qué le vas a gritar y decir de todos tus hijos? Tus hijos van a decir, bye bye, yo me voy de acá. Yo no quiero saber nada con vos. ¿Para qué? Mirá cómo es vivir con vos.
Entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado, estar con calma, estar tranquilo, encontrar el momento justo, encontrar el lugar justo, pensar la forma adecuada para realmente decirle a un hijo, por ejemplo, este asunto que hiciste no estuvo bien. Nunca decir, vos no estás bien, sos un esto. Lo que hiciste, actuaste de esta manera que no estuvo bien y por lo tanto pasa esto y aquello. Pero nunca en el momento del enojo, en el momento de la cosa, ahí hay que tener muchísima calma. Y esto lo vemos de la Torá, de las historias de la Torá. No lo dice directamente, pero lo podemos aprender del lenguaje, del evento, de los asuntos, tanto en Moshe como en Jacob.